todos y todas. Hoy presentamos conferencias científicas. Sí, son las 9 de la mañana, entonces vamos a dar inicio. Perfecto. Buen día tengan todos y todas. Es para mí un verdadero placer presentar a la bióloga marina Olivia Marín Delgado, quien es egresada de la Universidad de Granada en España y actualmente es investigadora predoctoral en el Grupo de Investigación Tecnomar y Cetáceos de la Universidad de La Laguna en la isla de Tenerife, en España. Su proyecto doctoral aborda el uso y desarrollo de nuevas tecnologías para la detección y el estudio del comportamiento de cetáceos y otros mamíferos de buceo profundo, con especial atención a especies emblemáticas canarias como cachalotes y calderones tropicales. Ha participado en proyectos de investigación de relevancia nacional e internacional, incluyendo colaboraciones con la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la Universidad de California en Estados Unidos. También ha participado en diferentes proyectos para el estudio y prevención de colisiones de embarcaciones con cetáceos en el Atlántico. Y el día de hoy nos va a impartir una conferencia muy interesante, por lo cual le agradezco mucho a Olivia que haya aceptado nuestra invitación y le cedo la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación tan maravillosa. Pues efectivamente aquí vengo hoy a contarles sobre cómo estudiamos, por lo menos cómo estamos estudiando los cetáceos aquí en Canarias, pero además voy a darles una introducción sobre el mundo de los cetáceos y de la conservación marina. Entonces, en primer lugar, ustedes, como ya sabrán, los océanos cubren hasta un 71% de la superficie terrestre y albergan una gran biodiversidad. De hecho, es el hogar de más o menos el 80% de las especies de la Tierra y cumplen un papel vital a la hora de darnos servicios ecosistémicos, como por ejemplo la regulación climática, ya que son los encargados de absorber el CO2 y regular la temperatura a nivel global. Y en este tipo de servicios, además de muchos de ellos que ahora vamos a comentar, nos vamos a centrar esta mañana en los servicios que nos dan los animales que viven dentro del océano, entre ellos destacando los cetáceos, que son los depredadores top de la cadena de la red trófica en la que viven y por lo tanto son los que van a regular el resto del ecosistema. Además de este papel, también los océanos nos proveen de muchas otras cosas. Nos dan recursos que no están basados en seres vivos, como por ejemplo el petróleo, el gas natural, etcétera. También regulan el ciclo biogeoquímico, nos dan servicios culturales, nos dan un valor histórico, nos dan incluso la biomimetización de ¿cómo le explico yo esto? Es cuando nos fijamos en un diseño de un objeto de la naturaleza, como por ejemplo un pájaro, y a partir de ahí creamos un avión, ¿no? Pues eso también ocurre con el océano, también tienen valores más banales, como por ejemplo valores ornamentales, pero otros muy importantes como ser una fuente de alimentación y recursos para muchísimas poblaciones del mundo, recursos genéticos y el soporte trófico, ¿no? de las redes. Y dentro de este soporte trófico es donde nos vamos a centrar hoy, donde los depredadores de lo alto de la cadena alimenticia van a ir regulando el resto del ecosistema. Pero todo esto trae un cierto problema porque como tenemos tantos recursos que podemos sacar del océano, también esto provoca una crisis de conservación marina. Entonces, los mamíferos marinos, y entre ellos los cetáceos, se enfrentan a muchísimas amenazas que comprometen su supervivencia y el equilibrio de estos ecosistemas. Por lo tanto, entre las principales amenazas están las colisiones con las embarcaciones. Aquí en Canarias tenemos un problema bastante grave en los que los ferries de alta velocidad entre las islas causan colisiones con los animales y esto no solamente es malo para pequeñas embarcaciones que pueden sufrir daños, sino también para los propios animales en los cuales muchas veces acaban perdiendo la vida.
También existen los problemas de contaminación química, como el caso de los microplásticos, los metales pesados y diversos contaminantes orgánicos. Porque los cetáceos, al estar en lo alto, como hemos dicho ya, de la cadena alimenticia, bioacumulan en su cuerpo las sustancias tóxicas que comen. Entonces, si se alimentan de un pez que es depredador y ese pez depredador a su vez se ha alimentado de presas, toda esa sustancia química perjudicial la van acumulando en su sistema hasta que ya es mucha y acaban los pobres intoxicados muchas veces. También se enfrentan a la contaminación acústica debido al incremento del tráfico marítimo. Ha aumentado mucho en las últimas décadas y cada vez es un hecho que cada vez nuestros mares son más ruidosos. Y además existen maniobras militares y prospecciones con sonido dentro de la corteza terrestre que también afectan a esta contaminación acústica y también dañan a estos animales. Y a la vez también tenemos el problema del cambio climático, que altera las corrientes y por lo tanto altera también la disponibilidad de alimento y los patrones migratorios que van a tener estos animales. Muchos de ellos están migrando de una zona a otra por esta falta de alimento debido a este cambio climático. Pero vamos a partir desde muy básico, ¿no? Vamos a centrarnos primero en la taxonomía, porque para poder hablar de la fisiología y ecología de estos animales y por qué están comprometidos en su conservación, primero tenemos que saber qué son, ¿no? Pues partiendo desde cero, un mamífero marino, ¿qué es? Pues es un animal terrestre que en algún momento de su evolución decidió alimentarse en las zonas cercanas al océano y de ahí se fue adaptando hasta que gran parte de su ciclo de vida ocurre en el agua. Tenemos los casos más leves, por así decirlo, los más recientes de animales que hace relativamente poquito tiempo empezaron a adaptarse al agua, como por ejemplo el oso polar, se considera un mamífero marino, o el caso de las nutrias, o incluso podemos hablar de los pinípedos, de las focas, los lobos marinos, los leones marinos, que todavía realizan gran parte de su ciclo vital, como es la reproducción asociada al medio terrestre. También un mamífero marino va a ser un animal que va a respirar aire y que va a captar oxígeno a través de los pulmones. Van a ser animales que paran, son vivíparos y las hembras producen leche y dan de mamar con las glándulas mamarias. Tienen cuerpos hidrodinámicos y extremidades modificadas para nadar y además tienen, por norma general, un aislamiento térmico de grasa subcutánea que se conoce como blubber, que es una capa de grasa gordita que les permite vivir en contacto con el agua, que es un medio por el cual un animal mamífero pierde mucho calor, porque son endotermos, necesitan regular su temperatura y entonces para evitar perder temperatura lo que hacen es aislarse con esa capita de grasa. Y en el caso de algunos, como los pinípedos o los mustélidos o los úsidos, van a tener pelo. Es un pelaje muy denso y muchas veces también es impermeable. Tiene cierto grado de impermeabilización, también le ayuda a mantenerse lo más secos posible. Entonces, como ya hemos dicho, existen distintos grupos así más grandes. A nosotros vamos a ver aquí hoy unos poquitos. Vamos a ver primero los pinípedos, que es una familia dentro de los carnívoros, que son las focas, los lobos marinos, las morsas y los elefantes marinos, perdón, se me olvidaba. Y tienen la piel recubierta de pelo, la capa de grasa, son muy buenos buceadores, pueden almacenar oxígeno, músculos y sangre, son carnívoros y principalmente se alimentan de peces, de cefalópodos como los calamares, los pulpos y los crustáceos. Y como hemos comentado ya, su reproducción va a ser principalmente terrestre. Va a haber, por ejemplo, en el caso de los elefantes marinos, que es un animal con el que también hemos estado trabajando en California, tenemos animales que hacen 2 viajes al cabo del año. Uno es un viaje antes de la época reproductiva para conseguir alimentarse y ganar mucho peso para estar en muy buenas condiciones reproductivas después. Y después tenemos un viaje que es para recuperarse de esa época reproductiva. Es decir, una vez ya han tenido sus crías, las dejan en la orilla y las madres y los padres se van al mar otra vez a alimentarse y a volver a ganar ese peso que habían perdido. Entonces son animales que pasan gran parte de su vida en el mar, pero también una gran parte de su vida viviendo y alimentándose, sobre todo alimentándose en el agua. Y los cetáceos, tenemos que diferenciar con ellos 2 subórdenes principales con 2 líneas evolutivas distintas
que han caracterizado sus estrategias de supervivencia. Entonces, tenemos por un lado los odontocetos, que son los cetáceos con dientes. Como vemos ahí a una orca con la boca abierta, ¿no? Tiene unos buenos dientes, por así decirlo. Y realizan ecolocalización para buscar alimento. Ahora vamos a hablar con más detalle de lo que es la ecolocalización, pero quedaos así con ese pequeño esquema de que buscan alimento mediante ecolocalización. Y son, por lo tanto, cazadores activos. Van buscando presas de forma individual o en pequeños bancos y no filtran, son muy selectivos a la hora de conseguir las presas. Por ejemplo, son las orcas, los cachalotes, los delfines. Y además tenemos, por otro lado, a los misticetos, que es lo que se conoce como ballena con barba. Entonces, estas barbas que tienen en la boca y se pueden ver perfectamente se usan para filtrar el alimento. Además, como están filtrando el alimento, el sonido que hacen, en vez de usarlo para ecolocalizar, lo van a usar para comunicación. Es decir, van a ser capaces de comunicarse a largas distancias debido a que sus cantos o su sistema de comunicación se transmite en el agua a muy baja frecuencia. Esto también lo vamos a ver hoy tranquilamente. Y entonces, por lo tanto, si van a filtrar el alimento, lo que va a pasar es que no van a tener un proceso selectivo de alimentación, sino que van a alimentarse de grandes bolas de peces, de grandes bancos de peces y lo que caiga, cayó. Y, por ejemplo, son la ballena azul, la jorobada, la franca, etc. Ahora nos vamos a centrar en términos fisiológicos dentro de los odontocetos, que van a ser los que más profundos son capaces de bucear. En Canarias, a nosotros nos pasa en estas islas que tenemos un talud continental muy cerca de la costa. Entonces, a lo mejor a 1 kilómetro tenemos un talud que ya llega a los 3 kilómetros de profundidad. Es decir, a 1 kilómetro de la costa tenemos un barranco submarino de 3 kilómetros de profundidad, lo cual hace que ahí se acumule mucha comida y además se acumulan muchos buceadores de este estilo, de cetáceos, que son capaces de bucear a 2,9, 2,7 kilómetros, creo que es el récord de los cetáceos, pero bueno. Entonces, ¿qué hace que estos animales sean tan buenos buceando? Porque si nosotros intentáramos llegar a esa profundidad, no lo conseguiríamos jamás en la apnea. Entonces, las adaptaciones que tienen es el almacenamiento de oxígeno, que lo que hacen es tener concentraciones elevadas de mioglobina en los músculos y de hemoglobina en sangre, que permiten que se almacene más oxígeno que en otros animales terrestres. El colapso pulmonar controlado, que lo que hacen es que para evitar tener la presión, bueno, es para las dos cosas, para evitar tener aire guardado dentro de la cavidad pulmonar y para evitar el intercambio de gases nocivos, es decir, de nitrógeno, por ejemplo, de la respiración. Ese gas, si aumenta su presión parcial, puede pasar a sangre. Entonces, para evitar que esto ocurra, colapsan los pulmones. Es decir, si el pulmón tiene una capacidad de 3 litros, lo colapsan, lo aprietan hasta que queda totalmente recogido y entonces es imposible el intercambio de gases, ¿no? Se colapsan los alveolos durante el descenso y evita la enfermedad descompresiva que es bien asociada con la absorción del nitrógeno. También tienen una redistribución circulatoria porque hay que economizar, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo se va a redirigir hacia órganos vitales como es el corazón y el cerebro y otros tejidos van a empezar a usar metabolismo anaeróbico, es decir, van a dejar de usar oxígeno y van a funcionar sin él durante un tiempito para dar prioridad al cerebro y al corazón. Y además también tienen bradicardia extrema, que esto significa que reducen la frecuencia cardíaca de entre 4 y 15 latidos por minuto. Para que os hagáis una idea, un humano en reposo, en basal, puede tener entre 60 y 90 pulsaciones por minuto, perdón. Entonces, estos animales la disminuyen casi a nada, ¿no? A 15 latidos por minuto es nada en comparación con 90. Y esto también optimiza el consumo de oxígeno durante las inmersiones que duran mucho tiempo. Como os comentaba, aquí tenéis 2,9 es el récord. Aquí tenéis un diagramita para que os hagáis una idea de la profundidad que puede alcanzar un cetáceo buceo profundo, ¿no? El récord muchas veces dicen en internet que es el cachalote, ¿no? Pero como podéis ver aquí, el récord lo tiene en verdad el cifio de Cuvier,
con casi 3 kilómetros de profundidad en un buceo. Esto fue un macho de Cuvier hace ya mucho tiempo. Y se registró, se le puso una marca, que vamos a hablar de estas marcas con las que estudiamos estos cetáceos. Las vamos a hablar ahora después de ellas, pero se les puso una marca de este y se vio que bajaba hasta los 3 kilómetros de profundidad. También el dato del elefante marino habría que actualizarlo porque creo que ya hay estudios con elefantes marinos que bucean a más profundidad. De hecho, se piensa, no está publicado todavía, pero se está barajando la posibilidad de que el elefante marino sea el segundo que más abajo ha llegado de momento en registros. Se está viendo que podría ser el segundo que a más profundidad puede bajar y no el cachalote. Y después pues tenemos el resto de animales, como veis hay algunos más asociados a la zona superficial del océano y otros que van a más mayor profundidad, que son de estos de los que estamos hablando hoy, los de buceo profundo. Vale, y como hablábamos, estos animales, también los de profundidad, tanto los de profundidad como superficie, van a desempeñar roles ecológicos que son muy importantes, pero que van más allá de su posición como depredadores, porque lo que van a hacer es actuar como ingenieros de estos ecosistemas, los van a moldear. ¿Cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, las ballenas, las grandes ballenas, hacen un proceso que se llama bomba biológica, que es que a base de alimentarse en zonas más profundas, transportan nutrientes desde estas aguas hasta la superficie. ¿Y cómo lo hacen? Pues cuando llegan a la superficie, cuando hacen caca, lo que pasa es que todos esos nutrientes se quedan en superficie, entonces los han movilizado desde zonas profundas a las zonas superficiales. También actúan como control de población, porque regulan las especies de las presas de las que se alimentan, ¿no? De los peces, de los cefalópodos, de todos los invertebrados de los que se van a estar alimentando y mantienen la estabilidad de la red trófica. También secuestran carbono, igual que el océano en sí, ellos también secuestran carbono porque lo almacenan en sus cuerpos y los transportan hacia aguas profundas. Es decir, cuando una ballena se muere y va al fondo del mar, esos animales que están en el fondo del mar, que son bentónicos, se van a alimentar del cadáver de esa ballena y ese carbono va a viajar desde la superficie hasta el fondo. Y además también va a ser de fertilización oceánica, porque además de lo que hemos dicho, de que van a subir los alimentos, el carbono lo van a subir a la superficie, los excrementos además son ricos en hierro y nitrógeno. Y el hierro y el nitrógeno, sobre todo el hierro, son elementos limitantes en los sistemas marinos. Es decir, si una zona tiene un enriquecimiento, una zona marina tiene de repente un enriquecimiento momentáneo de hierro, va a haber un gran bloom de algas, una gran proliferación de algas en esa zona que va a hacer que cambie la cadena alimenticia, ¿no? Que como que se incremente, van a aumentar los productores primarios y después los consumidores secundarios van a alimentarse de esos productores primarios y va a nutrir la cadena en sí. Vale. Y ahora, antes de meternos con las tecnologías acústicas, necesito hablaros un poquito, sé que es un poco confuso a lo mejor el primer contacto, pero necesito hablaros un poquito de cómo funciona el sonido en el medio marino, porque hemos dicho que estos animales se van a mover, se van a comunicar y se van a alimentar usando el sonido. Se van a alimentar usando la ecolocalización, ¿no? y van a producir cantos que les sirven para comunicarse y para ello necesitamos saber un poquito cómo funciona el sonido en el medio marino. Entonces, la velocidad del sonido en el agua se propaga de forma mucho más lenta que en el aire, 4 veces más rápida que en el aire, y varía con la temperatura, la salinidad y con la presión. Y además, este sonido va a atenuarse con bajas frecuencias. Es decir, ¿cómo lo explico? El sonido de baja frecuencia pierde menos energía. Entonces, por ejemplo, los cantos de las ballenas que se producen en unos rangos de frecuencia bajita van a llegar más lejos en distancia en el mar. Mientras que, por ejemplo, los sonidos de la ecolocalización, que suelen ser a alta frecuencia, se van a atenuar muy rápido porque tienen más energía y esa energía va a ser absorbida más rápido por el medio. Esto hace un fenómeno, de esto se aprovecha un fenómeno que usan las ballenas, que es el canal SOFAR, que cantan en zonas que permiten la propagación del sonido en muchísimos kilómetros. Entonces,
a veces sale en National Geographic y en documentales así, ballenas cantando y que se detectan a lo mejor en la otra punta del océano. Y se refieren a sonidos que son captados en este canal en el que justo se dan las condiciones necesarias para que el sonido se transmita toda esta distancia. ¿Vale? También comentaros, no hace falta que lo aprendáis ni que lo sepáis, pero simplemente comentaros que el sonido, como es una onda, ¿no?, va a depender de las propiedades típicas que tienen las ondas, que son la longitud de onda, la amplitud, la velocidad y la frecuencia, ¿no? Y aquí lo que os ponía aquí era que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Vale, ¿y en qué se resume todo esto para los odontocetos, ¿no? Porque ya hemos hablado del canal SOFAR, que es por donde se transmiten los sonidos estos de baja frecuencia que hacen las ballenas cuando cantan, por ejemplo, pero la ecolocalización es a corta distancia, ¿no? Y les sirve a estos animales para sacar una imagen de su entorno y poder capturar presas. Entonces, ¿por qué han evolucionado los odontocetos, sobre todo los de grandes profundidades? ¿Por qué han desarrollado este fenómeno? Pues evolutivamente la respuesta se debe a que en la profundidad del océano no tenemos nada de luz. Entonces, estos animales van siempre a depender del sonido para poder alimentarse, no ven nada. A no ser que haya una presa que sea bioluminiscente, no van a ser capaces de verla. Vale, entonces, ¿cómo funciona? El animal produce un sonido que se llama chasquido o clic y lo hace a partir del melón, que es un órgano que está, si fuera el hocico del delfín, por ejemplo, sería un órgano que está sobre el hueso del hocico del delfín. Y este sonido, que es normalmente de alta frecuencia, entre 20 y 200 kHz, lo va a dirigir hacia zonas en las que él piense que va a haber presas. Una vez que ese sonido llegue a la presa, se va a producir un eco, ese sonido va a rebotar sobre la superficie de la presa y va a viajar hacia atrás de forma que va a llegar a la mandíbula inferior del cetáceo y va a ser procesado por su cerebro y le va a dar información sobre el tamaño, la textura y el movimiento de la presa. Y de esta forma los cetáceos de buceo profundo tienen mapas tridimensionales precisos que les permiten cazar también en aguas turbias. En los delfines de río, por ejemplo, es muy importante este efecto. Y aquí tenemos también la ecuación de los ecos, que nos dice que el nivel del volumen, ¿no?, con el que llega un eco va a ser igual al volumen con el que se ha emitido el sonido inicial menos la pérdida por absorción de la energía de la ida y de la vuelta del sonido, más la resistencia que tiene el cuerpo en el cual ha rebotado el sonido, porque a mayor resistencia, cuanto más duro es un objeto, más fácil es que el eco vuelva, ¿no? Si, por ejemplo, fuera un objeto muy blandito, el eco sería más débil que si el objeto es un objeto duro. Igual que si el eco se produce sobre un objeto grande, como por ejemplo la base del fondo marino, ese eco va a ser mayor que cuando el objeto es un objeto pequeño. Por ejemplo, una cosa muy interesante que se da con este fenómeno es que los cachalotes son capaces de localizar a sus presas a más de 1 kilómetro de profundidad. Y eso más o menos es cómo funciona también un barco de pesca submarino. También producen esos pulsos de sonido que rebotan en bancos de peces y vuelven al barco. Y de esta forma los barcos pueden saber si hay una bola de pescado que les convenga trabajar o si por el contrario no hay nada en esas aguas y tienen que moverse a otro sitio. Y esos son los odontocetos y por otro lado tenemos los misticetos, las ballenas con barbas, que ya hemos dicho que usan el canal SOFAR y que lo que van a hacer es cantar. Básicamente se les llama cánticos o canciones y en estos individuos existe una estructura jerárquica y además los cantos se organizan como si fueran frases, ¿no? Tienen unidades, tienen frases, tienen temas y tienen canciones. Y los patrones se van repitiendo y pueden llegar a durar hasta 30 minutos. También tiene una evolución cultural, que es que las poblaciones modifican sus cantos gradualmente creando dialectos regionales. De hecho, una cosa muy graciosa que se ha visto en publicaciones ya no tan recientes, pero se vio hace relativamente poco tiempo,
era que las ballenas, cuando introducían un canto nuevo, si ese canto se volvía popular, al año siguiente ese trocito de canto nuevo se formaba parte como del mainstream de la población, ¿no? Lo repetían constantemente y como que lo volvían popular y lo adaptaban más fácilmente que los cánticos que no eran tan populares, por así explicarlo. Y además, estos cantos lo que tienen son funciones diferentes. Sirven para el cortejo, sirven para navegar, para mantener la cohesión social. Por ejemplo, ocurre en Canarias, es muy común ver a las ballenas jorobadas en solitario, pero eso no significa que no tengan un grupo, sino que el grupo está tan sumamente distanciado entre sí que puede haber cientos de kilómetros entre una ballena y otra, pero se siguen comunicando porque estos cánticos sirven para mantener el grupo unido a pesar de las largas distancias. Y son muy importantes porque mantienen la cohesión de los grupos y crean una comunidad. Vale, y ya hablando de todo esto, como sabemos ya del sonido y qué sonidos hacen las ballenas, os voy a contar un poco cómo hacemos nosotros para estudiarlas. Existen 2 métodos para estudiar las principales, para estudiar acústica en cetáceos. Se usa acústica pasiva y acústica activa. Vamos primero con la pasiva. La pasiva lo que hace es que usamos hidrófonos, que son micrófonos submarinos, que captan los sonidos naturales de los animales y no interfieren, no producen ellos sonidos, simplemente captan el sonido. Entonces, un ejemplo de este hidrófono son las arrays, que no es ese cacharro que aparece aquí, sino es un hidrófono en una boya que se deja flotando en superficie y que va recogiendo datos acústicos. Y después, por otro lado, tenemos las marcas, que sí es este aparato de aquí, que se colocan sobre el animal. Cuando uno va al mar a trabajar, se acerca a un animal con una pértiga y se colocan estas marcas. Es un tipo de marca que se suele colocar. Estas de aquí, por ejemplo, funcionan con ventosas que se mantienen adheridas a la piel, entonces no les perforan la piel, no son garfios, se quedan adheridas. Una desventaja que tienen estas marcas es que se caen, es decir, como son ventosas, son ventosas fuertes, relativamente fuertes, pueden durar como unas 72 horas máximo, creo, pero normalmente se suelen caer antes, se suelen caer a las 24, 48 horas, solemos perder las marcas. Entonces, la marca se cae, se la ponemos, graba durante 24 horas y cuando se cae la marca, la recuperamos y lo que hacemos es que la radiolocalizamos con VHF, con Very High Frequency Radio, con una radio básicamente, porque emite una señal y además flota, que eso se me olvidó decirlo, cuando se suelta la marca flota y la podemos recuperar porque está en la superficie. Por ejemplo, las marcas que se suelen poner muchas veces en pinípedos, en focas y en elefantes marinos, se pegan al pelaje y entonces se quedan muchísimo tiempo, como 6 meses, pegadas al animal y cuando vuelven a tierra a reproducirse, como mudan la piel en ese momento, pues al mudar la piel tiran la marca y ahí la recuperan directamente en la playa. Y esas marcas, por ejemplo, no flotan, porque no hace falta que floten, porque las van a poner en la playa, se van a ir 6 meses y al volver las sueltan en la playa y las recogen ahí y ya está. En el caso de las marcas que van con ventosas, llevan las más modernas, que son las que están comercializándose ahora, llevan solamente un hidrófono. Ahora os voy a explicar por qué sería más conveniente que llevasen 2 hidrófonos, pero bueno, de momento las más modernas llevan solamente una porque tienen más aparatos dentro y hay que hacer una pequeña compensación entre el espacio que hay dentro de la marca y las cosas que podemos hacer con ellas, ¿no? Porque son aparatos que no son muy grandes, son una cosita así. Y es importante balancear un poco lo que queremos. Pero bueno, tienen un hidrófono, tienen 3 acelerómetros, 3 magnetómetros, que esto lo que nos permite es saber la posición del animal en los 3 ejes de la tridimensionalidad. Tienen un termómetro, tienen un sensor de presión, que esto lo que nos va a decir es la profundidad a la que se encuentra el animal. Tienen un GPS y tienen el emisor para recuperarla, ¿no? ¿Por qué digo que es mejor que tengan 2 hidrófonos? Porque con 2 hidrófonos se pueden triangular la posición de un animal. Es decir, si yo tengo el animal que estoy estudiando y de repente escucho un sonido que sé que no es del animal que estoy estudiando, y, por ejemplo, un barco,
y lo escucho a tantos kilómetros del animal. Si solo tengo un hidrófono, no soy capaz de decir la distancia exacta a la que está ni el ángulo en el que se encuentra. En cambio, si tengo dos hidrófonos, puedo hacer una triangulación del sonido y puedo decirte exactamente la distancia a la que estaba ese sonido externo. Entonces, estas marcas vienen muy bien si se los va a poner a una prima, estudiar esa, pero en el momento que llegan sonidos de otros animales o de otras cosas alrededor, pues no podemos decir, vale, está en este punto. Las versiones antiguas sí lo tenían, pero estas, como añadieron el GPS, se les quitó un hidrófono. Y además tenemos también la acústica activa, que en este caso no la usamos nosotros en el laboratorio, pero se usa mucho por sonares, en científicos que usan sonares. Y lo que hacen es emitir un pulso controlado, mapean el fondo marino, lo usan mucho los geólogos, por ejemplo. Y se usa también, más que para detectar mamíferos, porque a veces los vuelve un poco locos el sonido que emite la marca acústica, se suele usar para detectar bolas de pescado, para poder localizar también, no solamente para los pescadores, sino también para los científicos que estudian los fondos marinos y las comunidades tróficas de los peces, pues también usan este tipo de sistemas. Hay unas marcas, no son marcas, son unos objetos que se llaman pingers, que sí emiten también sonido y se suelen usar para alejar a los cetáceos, por ejemplo, de las redes de pesca, porque estos sonidos se ha visto que en algunas especies, como en el caso de las marsopas, los cetáceos pequeñitos, les asusta en muchos casos. Entonces, se coloca ahí la marca que produce sonido y cuando el animal se acerca emite como un pitido que molesta y hace que el cetáceo se aleje de la red y así no tenga el riesgo de ser pescado. Vale, como les comentaba, esto tiene muchísimas aplicaciones. Esta es la forma que tenemos de sacar los datos y estos datos se usan para muchísimos tipos de estudios. Se hacen conteo y seguimientos de especies mediante cantos o chasquidos. Se hacen estimaciones de distribución geográfica y de migraciones estacionales. Se identifican especies y se estudia su comportamiento, de forma que se pueden estudiar la firma acústica de estos animales y podemos saber qué animal es el que está produciendo el sonido, por ejemplo. Se estudian patrones de alimentación y de reproducción, de comunicación, se hace seguimiento en tiempo real para conservación. Existen prototipos de sistemas de alerta para reducir colisiones de embarcaciones. Digo prototipos porque justo estamos trabajando con la Universidad de la isla de al lado en este tema y, por ejemplo, nosotros queremos implementar para un proyecto unas boyas que lo que van a hacer es capturar el sonido y, por ejemplo, si escuchan un cachalote en tantos kilómetros, avisar a los barcos circundantes, ¿no? Para decir, mira, que hay un cachalote, tened cuidado por la zona para que no lo atropelléis. Y entonces también se pueden usar, por lo tanto, para protección de áreas de cría o zonas de alimentación, cerrando estas zonas cuando vemos que hay animales que están efectivamente viviendo aquí, porque no siempre los cetáceos viven en el mismo sitio durante todo el año. Y también se usan para la evaluación del impacto antropogénico, porque nos permiten medir el ruido de los barcos, como les comentaba, se puede triangular con ciertas marcas la posición de los barcos, se pueden usar para la exploración sísmica, para medir los efectos de la exploración sísmica sobre los cetáceos, que ahora lo veremos también, y para la detección de cambios en la comunicación de estos animales debido a que, por ejemplo, pasa un barco y el animal pues cambia su forma de comunicarse en ese momento o se calla porque ha pasado el barco y le ha dado miedo, etc. Entonces, un ejemplo práctico de esto es el estudio que se está realizando actualmente sobre el biosonar, sobre cómo el cachalote usa este biosonar para alimentarse. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo del resultado que sale de 3 marcas que se colocaron en cachalotes del mar Mediterráneo y pueden ver la profundidad a la que bucearon estos 3 cachalotes y además esto es muy curioso porque, como les he dicho, graban los sonidos pero también graban los ecos que produce el sonido. Entonces, el cachalote, como puede detectar presas a 1 kilómetro, también puede detectar el fondo marino a 1 kilómetro y ese eco es tan fuerte que puede ser grabado por la marca. Entonces, mediante ecogramas podemos ser capaces de medir la distancia que hay desde el cachalote en el punto en el que se encuentra justo en ese momento hasta el fondo. De forma que, por ejemplo, aquí pueden ver que en la gráfica
se tiene constancia del momento, en marrón se ve, del momento en el que el animal es capaz de detectar el suelo marino. Y esto nos permite clasificar buceos en función de si el animal está cerca del fondo o lejos del fondo, en buceos bénticos, pelágicos o incluso mixtos, como es el caso de algunos que hay en mitad, que son buceos en los que el animal, por ejemplo, si se fijan en el C, es muy evidente como el animal seguía el talud continental hacia abajo, se empezó a despegar de él y cuando ya la profundidad fue muy, muy grande, se siguió buceando a la misma profundidad porque seguramente las presas estaban alrededor de los 500 metros, que es donde suelen alimentarse, y el talud siguió hacia abajo, ¿no? Pero en otros se ve perfectamente que en los primeros que está alimentándose directamente en el fondo marino, pues porque ahí tendrán comida para alimentarse. De hecho, nos vamos a fijar un poquito más en profundidad en un buceo bentónico y un buceo pelágico, es decir, un buceo cercano al fondo marino y un buceo pelágico para que vean cómo cambian los parámetros en función a si el animal está cerca o lejos del fondo, porque esto también es muy interesante. Primero, necesito contarles que además de los chasquidos, que lo producen todos los cetáceos de buceo profundo, también producen zumbidos, que se llaman en inglés basses, y lo que es simplemente son muchos chasquidos que ocurren de forma muy, muy corta en el tiempo, muy juntos unos de otros, y el sonido suena como un pequeño zumbido. Al tiempo que hay entre un chasquido y otro lo llamamos intervalo entre chasquidos o interclick interval, el ICI, y al nivel de sonido, es decir, al volumen que tiene este sonido, lo llamamos apparent output level, el nivel aparente de salida, y es simplemente el volumen en decibelios, ¿no? Y entonces lo que hemos medido aquí ha sido los parámetros de profundidad de un buceo bentónico cercano al fondo y un buceo pelágico lejano al fondo. Y hemos visto cómo estos parámetros de volumen y de intervalo entre chasquidos cambian en función de si el animal se está alimentando cerca del fondo o lejos del fondo. ¿Por qué pensamos que puede ser esto? Porque el animal se adapta en función del espacio en el que está, se adapta a su biosonar para no usar más volumen del necesario y para emitir los chasquidos de forma que el eco que retorna vuelva antes de emitir un nuevo chasquido, porque si emito varios chasquidos y me llegan 5 ecos, por ejemplo, el animal no sabe cuál de esos ecos corresponde con qué chasquido. Entonces, cuanto más cerca del fondo está, más seguido, menos tiempo tiene que esperar a que el sonido vuelva. Por ejemplo, emite chasquido, vuelve el eco, emite el siguiente chasquido. Ese es el orden en el que actúan. Y también se han visto cambios en los propios zumbidos, que, por ejemplo, emiten más zumbidos, pero durante menos tiempo en buceos bentónicos y menos zumbidos, más zumbidos durante menos tiempo y menos zumbidos durante más tiempo en los pelágicos. Perdón, al revés, más cortos y menos numerosos, perdón, esto es un lío. Son zumbidos, les voy a explicar el razonamiento y así me entienden lo que quiero decir antes de que me vuelva a equivocar. Cuando son presas que cuesta trabajo capturarlas, los zumbidos son por lo tanto más largos y menos numerosos, porque son presas difíciles de capturar y por lo tanto hacen una sola exploración y capturan a la presa. Ese es el caso de los buceos bentónicos, que por ejemplo se ha visto en contenidos estomatacales de cachalote que tienen presas bentónicas asociadas al fondo marino, ¿no? Entonces es totalmente plausible. Y cuando son pequeñas presas muy numerosas y fáciles de capturar, son más zumbidos, pero más cortos también. Y eso es el caso, por ejemplo, de las presas típicas de los cachalotes, como es el calamar del género Istioteutis, que se da más en zonas pelágicas. Aquí tienen también el esquema de la duración de los zumbidos con el número de los zumbidos, que es justo lo que les estaba contando, que son menos zumbidos, pero más largos en los bentónicos y más zumbidos, pero más cortos en los pelágicos. Ahora sí lo he dicho bien. Vale. Y esto además, hablando del sonido y de este tipo de marcas, estas marcas, como también nos graban el tiempo en el que están los animales buceando, nos sirven también para hacer estudios sobre el papel del tiempo de descanso en mamíferos marinos. Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando un estudio
que comparamos 3 especies, el cifre de Cuvier, el cachalote y el elefante marino de California. Y lo que estamos viendo es cómo estos tiempos de descanso influyen en el papel de la conservación de cada especie. Es decir, estamos viendo que, por ejemplo, se sabe por la bibliografía que el elefante marino solo necesita 2 minutos de recuperación entre buceos de bastante profundidad, de buceos que pueden llegar incluso a 1 kilómetro, normalmente. Aquí en este caso eran más o menos, por ejemplo, pero pueden llegar a más. Y en comparación, por ejemplo, los cifios hacen un buceo profundo en el cual se alimentan, que es el primer gráfico de perfil de buceo que pueden ver ahí arriba, el azul. Entonces, hacen un buceo, se alimentan y después tienen 2 o 3 buceos de recuperación para recuperarse de ese buceo. Y después, por ejemplo, los cachalotes son todo lo contrario, hacen buceos muy largos, pero también pueden estar mucho tiempo en superficie. Y esto lo que nos hace pensar no es en qué está gastando el animal cada parte del tiempo que permanece en superficie o que está cazando, por qué está ese tiempo en superficie y por qué necesitan descansar, o si no están necesitando descansar, sino lo que pasa es que quieren huir de la superficie porque hay depredadores. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el tiempo que dedica a cada tipo de actividad de descanso, que es la parte azul, y actividades de alimentación, que son las rojas, y el presupuesto de tiempo, el porcentaje de tiempo que van a estar estos animales haciendo estas tareas. Y también pueden ver el tiempo en el que pasan a distintas profundidades. Y esto nos da una idea de cómo de sensible es una especie, porque si el animal ya está descansando el tiempo mínimo que necesita en superficie antes de volverse a meter en el agua y volver a bucear, nos da una idea de cómo de vulnerable es a una perturbación, porque un animal que tiene poca flexibilidad en ese rango se ve muy afectado si, por ejemplo, pasa un barco que hace ruido y de repente le interrumpe este ciclo de buceo y ya no puede descansar el tiempo que necesita. O si a lo mejor aparece una presa, intenta capturar en superficie y necesita volver a sumergirse lo más rápido posible. Entonces, nos da una idea comparativa de cómo de sensibles son los animales. Y esto también nos lleva a los impactos del ruido antropogénico. Como les he dicho, aparece un barco, aparece un depredador y el animal se esconde, intenta huir, porque estos animales no están los cetáceos de buceo profundo, quitando el cachalote, que hace una asociación grupal que es difícil depredarlo. El cetáceo, por ejemplo, que está en lo más alto de la cadena alimenticia ahora mismo es la orca, que es un cetáceo relativamente de superficie. Entonces, son muy sensibles al ruido marino porque lo asocian normalmente a depredadores. Y además de esto, el ruido lo que va a producir es un enmascaramiento de los efectos de la ecolocalización de este biosonar, lo va a enmascarar, es decir, el animal no puede escuchar los ecos que les llega de la presa o no puede comunicarse con otros animales, reduciendo su capacidad para encontrar pareja o limitando las áreas en las que va a poder alimentarse o incluso detectar depredadores, porque también las orcas, por ejemplo, hacen ruido. Entonces, si un barco pasa y enmascara a las orcas y de repente salen un grupo de cifios a superficie a respirar al lado de las orcas, puede ser una tragedia. Entonces, para ellos es importante que haya un ruido antropogénico lo más limitado posible. Y además esto enlaza con lo que les comentaba de que se desorientan, de que a lo mejor están haciendo su buceo, de repente hay un problema y se sumergen y tienen que salir a respirar en otro momento y les rompe totalmente el patrón de buceo. Entonces, no solamente altera una ruta migratoria, sino que pueden provocar varamientos. Y entonces, ¿qué cosas son las que producen estos sonidos, ¿no? ¿Qué actividades humanas son las que están produciendo estos sonidos principalmente que están afectando a la conservación de los cetáceos de buceo profundo? Pues las prospecciones sísmicas, que es la búsqueda de petróleo y de gas en la corteza terrestre submarina. Y porque lo que usan son cañones que producen impactos sísmicos que revuelven el eco de la corteza y ahí pueden ver las bolsas de petróleo. Y el problema es que estos cañones no solamente impactan sobre la superficie y vuelen hacia arriba, sino que rebotan después contra la superficie rebotan primero contra el fondo y después contra la superficie del agua. Y lo que hacen es un efecto de dominó en el cual hay muchísima reverberación en el fondo marino, provocando que se desajusten los sistemas de navegación de casi todos los cetáceos de la zona. Y además están también los sonares militares, que cuando están los submarinos haciendo maniobras militares,
también una de las cosas que hacen es los barcos para detectar submarinos es producir un fuerte impacto de sonido para poder ver con claridad el fondo por si hubiera algún submarino. Y esto no se hace solo en zonas que estén en guerra, sino también en zonas en las que se están haciendo entrenamientos. Y algunas veces estos grandes pulsos de sonido provocan varamientos muy grandes de animales, como es el caso de Bahamas en el año 2000, que vararon 17 ballenas. Estos son los confirmados por sonares, solamente por ruido marino. Los 100% confirmados por ruido marino, porque otras veces se ha visto que podrían ser enfermedades, con ruido, con bla, bla, bla. No, estos son solo los que se sabe perfectamente que es por ruido. 17 ballenas en Bahamas, con lesiones auditivas confirmadas en necropsias. En Canarias, en las Islas Canarias, donde estoy yo estudiando ahora mismo, en 2002, 14 cifios vararon durante unas maniobras militares y gracias a las evidencias que se recogieron, se puso una moratoria a partir de entonces para que no hubiera sonares ni maniobras militares en aguas de alrededor del archipiélago. Lo cual es un poco irónico porque justo donde acaban las aguas del archipiélago también hay animales, pero ahí ya sí se pueden hacer maniobras militares. Y también, por ejemplo, en Madagascar en 2008, 100 calderones comunes, creo, vararon también cuando unas proporciones sísmicas que estaban buscando petróleo. Y igual se vio que había una correlación temporal directa entre la actividad industrial y el varamiento. Vale, pues todo esto ha sido la parte acústica y cómo estudiamos a los animales en la profundidad del océano cuando no los vemos. Porque cuando están a tanto tiempo alimentándose a esta profundidad, la mayoría del tiempo no vamos a estudiar en superficie. Sería mucha coincidencia encontrarte un animal puesto en superficie que poder estudiar perfectamente. Entonces, ¿cómo los estudiamos cuando estamos en superficie? Pues vamos a usar para ello diversas tecnologías, entre ellas una que usamos mucho para mi tesis son las tecnologías basadas en la radiación infrarroja, en la tecnología térmica. Entonces, estas se basan en que todos los cuerpos con temperatura superior al cero absoluto van a emitir una radiación térmica en forma de ondas electromagnéticas que se pueden grabar con cámaras térmicas. Y los cetáceos, como hemos dicho, son endotérmicos, mantienen temperaturas corporales superiores al agua, creando una firma térmica, es decir, creando un patrón que es posible observar en contraste con la superficie del mar. ¿Cómo funcionan estas cámaras térmicas? Pues tanto de día como de noche y en diversas condiciones climáticas, salvo en condiciones en las que hay muchísima humedad, como por ejemplo cuando se produce, por ejemplo, nosotros que estamos muy cerca de la costa de África, cuando sopla el viento del desierto del Sáhara, levanta arena y esa arena absorbe humedad. Y cuando grabamos imágenes térmicas con estas cámaras, con esta arena en el ambiente que ha absorbido toda la humedad, por ejemplo, ahí no funcionan bien, ahí funcionan fatal. Y normalmente las imágenes están en falso gris, pero se colorean, perdón, en falso gris no, en escala de grises, pero se colorean de falso color. Lo típico que ustedes han visto en películas de Predator y cosas así, que se ve de color rojo, eso es que le han dado color al gris porque nuestros ojos están entrenados mejor con colores, entonces lo interpretamos más fácilmente, pero es un color falso, no es real. Y se está aplicando actualmente en distintos tipos de embarcaciones, en ferries, en veleros, en cargueros, en barcos de investigación. Y el objetivo de esta tecnología es, como les he dicho, además de estudiar los cetáceos en superficie, alertar a los barcos y a la tripulación para que eviten las colisiones con los cetáceos. Y además este tipo de tecnología se está integrando con inteligencia artificial para que directamente la cámara al grabar pase sus datos a un software y el software sea capaz de detectar si hay un animal o no y avisa a la tripulación. Actualmente los sistemas que están mejorando mejor son los que funcionan con un observador en tiempo real. Por ejemplo, en Estados Unidos hay uno que graban la cámara, detectan algo, manda la imagen al centro de Estados Unidos. En el centro de Estados Unidos hay una persona mirando la cámara, un biólogo o una bióloga, y lo que hace es decir, vale, sí, esto es este cetáceo y tal. Y en cuestión de unos pocos segundos mandan la imagen de vuelta al barco y avisan, mira, el barco que tiene la cámara tal puesta acaba de tener un cachalote a no sé cuántos kilómetros. Con precaución, por favor, porque hay animales en la zona. Este, por ejemplo, sería de una campaña que hemos hecho, bueno, que han hecho unos compañeros para un proyecto en el que estamos en Irlanda. Aquí se ven los delfines
que están saltando al lado del barco. Esta es una imagen visual, normal y corriente. Y además la cámara tiene una cámara, además de imagen visual, una cámara térmica. Y este sería el equivalente. Ahí. Va un poco más lenta, tiene menos FPS, entonces se ve un poquito menos fluida. Pero aquí pueden ver también cómo se vería una imagen en térmica sin el falso color. Y lo curioso también de esta técnica, creo que ahora se lo voy a mencionar también, es que nos permite ver el soplo del animal. Es decir, cuando un cetáceo rompe en superficie, expulsa el aire y respira. Y además emite agua que estaba dentro del tracto respiratorio del animal. Y este agua y esta respiración es como un vapor de condensación que tiene temperatura del cuerpo del animal y se ve a lo lejos, a lo mejor, el soplo de la ballena perfectamente, mucho mejor que en imagen visible, porque tiene una temperatura que contrasta con la del agua. ¿Vale? Como les he dicho, más aplicaciones al estudio de cetáceos de esta tecnología. Se usa para censos poblacionales, para conteos automáticos de individuos que viajan en grupos muy grandes, o, por ejemplo, para identificación de crías por menor firma térmica, para el seguimiento migratorio, para traquear rutas que son importantes y en lo que más nos centramos nosotros, que es en la reducción de colisiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, una aplicación muy directa sobre estas cámaras. Pues estamos viendo la calidad de las imágenes. Es decir, queremos centrarnos en determinar qué parámetros intrínsecos de la propia imagen, por ejemplo, la luminancia o la temperatura de la imagen, la entropía o el contraste de la imagen o la homogeneidad, qué parámetros se corresponden con buenas imágenes para detectar animales. Porque no olvidemos que cuando yo estoy viendo una imagen en un vídeo, además de todo el software que se aplique después, yo necesito tener una cierta definición para poder dársela a ese software. Y el trabajo que estamos haciendo ahora mismo es definir qué parámetros intrínsecos de la imagen corresponden con imágenes en las que, por ejemplo, se han podido llegar a detectar animales. Por ejemplo, se ha visto que la temperatura, la luminancia de la imagen en blanco y negro da a entender que es capaz de detectar un animal. Como ven en la imagen de abajo, en la que se ve, en este caso es un pájaro, pero se vería igual, más o menos igual un delfín. Vemos como la temperatura tiene una distribución de frecuencia, pero de repente tiene como una pequeña colina muy pequeñita, que sería el equivalente a la detección. Es decir, con parámetros físicos de la propia imagen estoy pudiendo detectar que hay un animal. Si esto podemos cuantificarlo, podemos decir cuál sería la metodología necesaria que tendría que implementar cada tipo de cámara para ser capaz de detectar estos animales, porque no es solamente poner una cámara y ponerse a grabar, sino que también hace falta hacer un estudio de la calidad que va a dar esa cámara y si va a ser suficiente para después alimentar una inteligencia artificial con estas imágenes. Y además, siguiendo con esto, otra cosa que hemos hecho son matrices de correlación muy basiconas, pero lo que estamos viendo es si los parámetros intrínsecos se corresponden de momento con los parámetros extrínsecos, es decir, si las cosas que estamos midiendo físicamente en la propia imagen se corresponden con el estado del mar, el ángulo en el que brillaba el sol, la temperatura del agua, el viento, si había o no polvo en el aire ese día, etc. Y el objetivo, como ya les comentaba, es pasárselo a una inteligencia artificial para implementando técnicas de Machine y Deep Learning, y se van a crear modelos que sean capaces de responder ante condiciones variables. Es decir, que yo le diga, tengo una cámara con esto, esto y esto, ¿es suficiente para detectar cetáceos? Pues sí o no. Y después, una vez sepamos eso, podemos decir, tengo esta imagen con estas condiciones, ¿crees que va a haber detecciones? Predicciones sobre avistamientos se puede hacer también y se va a validar la precisión de estas predicciones. Entonces, de todo esto, ¿cuál sería la solución? Ya en conclusión, ¿cuál sería la solución al problema de la conservación de cetáceos? Pues, evidentemente, no va a ser una sola cosa, va a ser una combinación de tecnologías. En nuestro caso, que estamos usando las dos, va a ser tanto acústica como térmica para poder
conocer bien cómo se desarrollan los animales y cómo van a vivir tanto en profundidad como en superficie. Como hemos dicho ya, para la acústica vamos a usar hidrófonos y acústica activa también, y para la térmica pues vamos a tener que usar tecnologías de cámaras térmicas que vayan asociados a un barco para que puedas estudiarlo en superficie. ¿Y cuál es la perspectiva futura de este tipo de investigaciones? Pues lo que ya, como les he comentado, el desarrollo de un software no definitivo, pero que funcione o que dé cierta respuesta a los problemas de colisiones, por ejemplo. Esto va a tener también un impacto muy positivo en la conservación marina, porque se van a poder implementar sistemas de monitoreo continuo para áreas marinas protegidas y rutas migratorias importantes. Y además, esto favorece la colaboración interdisciplinar, porque este tipo de proyectos que incluyen tanto un poquito de biología como un poquito de ingeniería crean ámbitos muy buenos que permiten dar mejores soluciones que si solo usáramos la biología o la biotecnología o la ingeniería o las ciencias computacionales. Es una respuesta multiuso, por así decirlo. Y todo esto simplemente se refiere en vamos a crear ciencia que sirva para hacer cosas, porque lo importante, si yo me paro aquí y les cuento todo esto y a ustedes no les interesa, pues bueno, pues ya está, pero lo importante es poder divulgarlo. De nada sirve que yo publique un artículo si no se sabe que se están haciendo este tipo de cosas y cuáles son las herramientas que se pueden llegar a utilizar. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, nos va a servir para la protección de mamíferos marinos, para la protección de los ecosistemas y vamos a desarrollar una investigación aplicada que nos va a permitir no solamente informar a la población, sino informar a las personas, que son los políticos, que van a ser los que tomen las medidas correspondientes que van a afectar a estos ecosistemas, porque de nada sirve decir que las colisiones o el ruido marino son perjudiciales para los animales si no somos capaces de medirlo y dárselo a un político para que haga política y para que se preocupe un poco por todos esos servicios ecosistémicos que nos están dando a estos animales. Y la tecnología, al fin y al cabo, va a ser nuestra aliada más poderosa en esta misión para proteger y comprender cómo es la vida marina y cómo preservarla para las generaciones futuras. Y ya está, eso era todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta estoy dispuesta a contestarla, lo que sea. Muchas gracias por tu visita a nuestro canal. Y recuerda que la SOCIBI es un interlocutor de la biotecnología que acerca la ciencia y a los científicos a la sociedad. No olvides suscribirte y darle me gusta, y así seguiremos comunicando la ciencia. ¡Hasta la próxima!